Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar que La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y este es el momento justo e idóneo para darle la bienvenida a José Manuel García, que es compañero, es periodista, y hoy tenemos, como saben, la ruta más misteriosa. Nos vamos hasta Sevilla. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, ¿qué tal lleváis en la temperatura por ahí, por Sevilla? Bueno, pues ahora mismo como a mí me gusta, altita, pasando ya los, creo que son 38 grados. Muy bien. Con lo cual, fíjate. está bien. A mí me gusta esta temperatura. Sí, te gusta el verano, ¿no? Sí, a mí me gusta todo lo que sea calor. Bueno, sí, ¿no? El calor es algo que nos debe de dar alegría a la vida. Porque hay quien dice por aquí que no tanta, ¿no? Pero bueno. Yo también estoy de acuerdo. Yo llevo muy mal el frío. Yo todo lo contrario, llevo muy mal el calor y ¿sí? Como decimos aquí, estoy a ploma. Sí, a ploma, y es verdad, ¿eh? A ploma, a plan, plan. Un día tendremos que hablar de las expresiones nuestras de aquí de Estu. Qué bonita. A ploma, a plan, plan, a mí me encanta. Sí. A karma. También es curiosa. En fin, tendremos que hablar de ella y daría para mucho, ¿eh? Y además es pues muy bonito hablar con nuestra forma, hablar de esas expresiones que tenemos tan comunes y que algunas son muy divertidas. Bueno, vamos a lo que vamos. José Manuel García, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, y es que son las casas encantadas, lugares encantados, y en esta ocasión hospitales encantados aquí en Huelva. Exactamente, hospitales encantados, porque fíjate que en Huelva hemos hablado en otra ocasión, ya hablamos de lo que era el Manuel Lois, ¿verdad? Sí. Y es el típico hospital pues que se han podido vivir hechos extraños, pero independientemente de esos hechos extraños que se han vivido en el interior, sí es verdad que ha habido muchas personas que entraban, que salían. Era el típico hospital que tenía trasiego en torno a todo lo que era el urbex. El urbex es meterte en un sitio y hacer exploraciones urbanas, pero respetando el entorno y sin que pueda afectar a lo que es el edificio en sí o el sitio de exploración en sí, de forma que incluso se guarda con mucho recelo las ubicaciones de esos sitios donde están y demás, para no despejar en este caso la incógnita de su ubicación. Bueno, pues recuerdo que el Manuel Lois se ganó justificada fama de estar encantado, bueno, pues por todos los hechos que ocurrieron en su interior y que de alguna manera le hicieron ganarse el apelativo de ser el hospital encantado más famoso de la provincia de Huelva, y casi si me apuras, por aquella época, de casi toda Andalucía. Pero hoy no te voy a hablar del Manuel Lois, porque sería caer en la reiteración y no es mi intención. Hoy te quiero hablar de otros hospitales, de otros centros hospitalarios que también tienen fenómenos extraños dentro de ellos. Y quiero empezar, por ejemplo, por el Hospital General de Río Tinto. Sí. Allí nos vamos a desplazar hasta este vecino municipio y vamos un poco a detenernos en lo que es el Hospital General de Río Tinto, que es muy importante en la zona, sí, y donde se acumulan todo tipo de hechos y vivencias paranormales, teniendo en cuenta que es un hospital que se inaugura en el año 1984 en sustitución del antiguo hospital minero, el hospital que existía también en la zona, que se trataba un poco de atender, o que se encargaba un poco de atender a aquellas personas que trabajaban en ese campo industrial, en la minería, y que evidentemente en una zona tan valiosa como es Río Tinto, pues desarrollaban esa labor, ese trabajo, que nunca estará reconocido y que es muy importante. Bueno, pues ese hospital entra en funcionamiento y ya se comienza a detectar actividad extraña, actividad que se atribuye, pues según comentaban, a la misma carga psíquica que se podían haber dejado allí pues tantas y tantas personas que habían sido antaño atendidas en ese hospital minero. Además, nos vamos a encontrar con casos muy interesantes, como por ejemplo el caso de una auxiliar de enfermería que tiene una manifestación bastante
extraña en una de las salas, porque nos tenemos que ubicar en el turno de noche, es decir, el turno que va de 10 de la noche a 8 de la mañana, y esta chica se encontraba cansada porque estaba doblando turno. Ocurrió que se hizo lo que se llama quirófanos extras. Sí. Quirófanos extras es que determinados cirujanos se trasladan de Sevilla a Huelva y realizan operaciones, pero en vez de realizarla por la mañana, las realizan por la tarde. Y los pacientes que son operados por la tarde, pues evidentemente precisan de atención postoperatoria en la tarde-noche, y por eso pues tiene que haber un doble turno. Y ese doble turno, pues evidentemente es esencial en lo que es el cuidado de esas personas. Bueno, pues imagínate, si ya es cansino trabajar un solo turno, imagínate dos. Pues así es como estaba esta chica. Y en los espacios libres que había, pues trataba de descansar en las salas que no se utilizaban. Y las salas que no se utilizaban eran las salas del hospital de día. Hospital de día que, como su nombre indica, son aquellas que solamente están abiertas en un horario diurno, y todas ellas se cerraban a partir de las 3 de la tarde sin que existieran movimientos de pacientes. Bueno, pues aquella noche nuestra protagonista está junto a una enfermera, se disponen a descansar y para ello pues se dirigen al hospital de día, y allí en una determinada sala en la que había una cama y 2 sillones, ellas, pues una, la que estaba más cansada, coge la cama, y la otra pues lo que hace es que coge los 2 sillones. De esa forma, bueno, pues empiezan a desarrollar ese descanso que es necesario. A un lado estaba la ventana con la persiana bajada, a otro simplemente estaba el baño. Deciden apagar la luz de la habitación y a los pocos minutos la chica que estaba en la cama comienza a notar como si alguien estuviera junto a ella, como si alguien estuviera acostado a su espalda. Notaba el bulto, notaba la respiración. Ella decía que era una respiración angustiada, que le invadía una sensación de angustia muy alta, mucha tristeza. Y en ese momento, bueno, es cuando ella se levanta sobresaltada, como no puede ser de otra forma, sin que estuviera la luz encendida, el tubo fluorescente estalle, llenando todo de pequeñas partículas de cristales y un caer fósforo de todo lo que es ese mismo, el chisporroteo típico de romperse ese fluorescente. El nerviosismo se hace patente en aquella habitación, e igualmente en ese instante el grifo del baño se abre a toda presión. Ante esa escena de pánico absoluto, tratan de salir de allí. Nadie podía acceder a esa zona ni podía estar provocando esos sucesos, esos incidentes, y eso pues llenó aún más de horror a estas chicas que, estando tan cansadas, pues no le encontraban explicación a lo que estaba sucediendo. Es curioso porque ambas profesionales, la enfermera y la auxiliar, pues cuando están en el pasillo no salen de su asombro, y la enfermera es la que empieza a repetir una y otra vez ha sucedido, otra vez pasa. Como si algo se hubiera silenciado, o de lo que ya se pudiera haber tenido constancia, como si fuera algo silenciado de lo que ya se tenía esa constancia en el centro hospitalario. Y la chica, que estaba muy angustiada, que le faltaba el aire, que no podía creer lo que les había pasado ni lo que estaba sucediendo, cerró el grifo, mucha calma, entrando de nuevo en la habitación, llamó a mantenimiento, a los que le contó lo que había pasado, sin que ellos pudieran explicarse, bueno, pues realmente qué era lo que había pasado allá adentro, ni si que encontraran una explicación que pudiera ser medianamente aceptable. Es decir, ni que le encontraran una explicación que de alguna forma pudiera dar con esa solución que ellas les reclamaban, y que de alguna forma, bueno, pues ante esa situación de nervios y de estrés, pudieran llevarle un poco de calma. Los de mantenimiento simplemente le dijeron que era imposible lo que había ocurrido, pero que sin embargo no dudaban de ellas, porque bueno, estaban viendo los restos del fluorescente y estaban también viendo el estado en el que ellas mismas se encontraban, así como el grifo, que evidentemente lo tenía todo lleno de agua, de haber tenido ese golpe de agua a presión.
Ujú. Y ella comentó que ella notaba esa presencia, pero que nunca había sido como aquella noche, que otras compañeras del centro incluso habían hablado de que en esa sala, que era una sala que habitualmente se cogía para eso, para el descanso, pues estas chicas notaron esa misma presencia, ese malestar, pero nadie hablaba, quizás porque, como ella decía, en ocasiones no hablas porque no te tomen por loco, o porque no pienses Sí. que estás desvariando, o porque incluso el cansancio está haciendo mella en ti, y bueno, se pudiera tomar alguna acción, ¿verdad? Sí. De esa forma, la investigación realizada a este particular, pues es como si nos dijera que allí realmente, según las versiones que se han ido recogiendo de una, de otra enfermera, de diferente personal, de auxiliar, incluso de paciente, pues es como si allí hubiera una carga muy alta, esa huella psíquica de la que antes me hacía eco, de esa carga energética que hace que la persona, o en los más sensibles, lo noten. Y en la misma planta, en esa misma planta está medicina interna, traumatología y cirugía. Quien me esté escuchando seguramente sabe de la certeza de mis palabras. Y bueno, lo curioso es que allí se habla de alguien que no se puede ver, pero que se nota su presencia, que respire de forma angustiada, que tiene una respiración como de estar asfixiado. Curiosamente aquí podemos encontrar una explicación, porque antaño se atendían en el hospital minero a muchas personas que, estando en la mina, sufrían de un padecimiento relacionado con la respiración, síntomas de asfixia, de ahogamiento, incluso de esas enfermedades de bronquiales, ¿verdad?, de bronquios, Sí. que se solían padecer por aquellos que trabajaban en la mina y que respiraban con tanta dificultad como la que esa extraña presencia ponía de manifiesto cuando estaban en aquellas habitaciones, o en aquella habitación en concreto, de los que el personal clínico pues había quejado y hablaba. No se pueden explicar estos hechos evidentemente de ninguna forma, simplemente que allí habita algo, allí hay algo invisible, no se sabe lo que es. Puede estar relacionado por su pasado, obviamente, puede estar relacionado también por todos esos momentos que se han vivido y que resultan en algunas ocasiones bastante críticos, y que dejan esa energía residual, que en muchas ocasiones no tiene por qué ser ni dañina ni nada de eso. Muchas veces nuestra propia cabeza, y también algo que suele ocurrir y que es importante, lo que es la sugestión de la persona, es la que hace que se quieran ver este tipo de hechos como hechos espectrales, hechos fantasmales, pero que posteriormente no sean así, no sean Sí. o no tengan esta característica tan particular. Sea como fuere, lo que está sucediendo en el Hospital General de Río Tinto, que hoy quizás está un poco más silenciado, más amortiguado, no sé, y aquí también yo manifiesto mi desconocimiento, obviamente, no sé si es porque pudiera ser debido a que esos hechos se han visto calmados, también es posible, o si por el contrario, bueno, es porque realmente nos encontramos ante un momento en el que se prefiere guardar silencio, que también lo veo como una postura bastante coherente, Sí. y se prefiere pues pasar páginas de unos incidentes que desde luego llenan de terror y de pavor a todos aquellos que tienen la oportunidad de trabajar en el interior de este centro. Lo Las que enfermeras, las sí, auxiliares, sí, lo que sí, saben realmente que esto es así. claro, lo que sí, Ejemplos José hay. Manuel, sí, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, los hospitales sí son un punto donde puede existir mayor actividad, ¿no? Sería bastante lógico, ¿no? Porque allí se sufre mucho, hay muchos fallecimientos y creo que es un punto importante y donde eso, ¿no? Pues más actividad se puede haber, ¿no? Yo aplico siempre una máxima que dice que no hay hospital que no tenga un fenómeno paranormal. Claro. Y créeme que esa máxima se cumple, ¿eh? Es decir, que quien me esté escuchando diga, ¡hala, qué exagerado! No soy exagerado. Yo te puedo garantizar que se cumple, que todos los hospitales que conozco, todos tienen algo. Sí. En todos ha pasado algo, hombre, evidentemente. Siempre hay personal que dice, pues a mí no me ha pasado nada, eso es mentira.
Claro. Evidentemente, yo no estoy aquí para hacer como un nadie con rueda de molino. Lo que sí estoy aquí es para analizar una fenomenología que realmente se está dando, que eso es inexcusable y que tiene a muchos, posiblemente compañeros que ellos conocen, que el que dice, ala, qué exagerado, tienen compañeros que han vivido esas situaciones y son de las que me hago eco. Yo no he podido experimentar muchos de esos fenómenos que se hablan, porque entre otras cosas, el investigador cuando llega tarde, normalmente, y tiene que pasar mucho tiempo en un sitio investigando, haciendo pruebas, entrevistando para notar o empezar a notar claramente esa carga de la que hablan los testigos. Pero cuando tú tienes delante a la persona que te testimonia su vivencia, que tiene los pelos como escarpia, que se le caen las lágrimas, Claro. el nerviosismo es evidente y que no gana nada, Es que esa persona lo ha vivido. comprendes que Claro. te está diciendo la verdad. Claro. Yo te digo, otra cosa es que haya quien diga, pues yo no me lo creo. Bueno, Pues evidentemente es estás respetable. en tu derecho. Claro. Estás en tu derecho de no creerlo. Sí. Yo, es lo que te he comentado, yo no estoy aquí para convencer a nadie, pero sí para exponer objetivamente esos sucesos que bueno, que fíjate que es el primero de los hospitales del que te he hablado, sin recurrir al menor Sí. Eloy. Ajá. Que, Así es. Otro caso que hay es el del Juan Ramón Jiménez. Sí, El cuéntanos. caso en la capital. Ujú. Porque todos tienen algo. Fíjate, si hace una semana se hablaba de un fenómeno paranormal que ocurrió en el Vázquez Díaz, que por Sí. cierto levantó mucho revuelo, Ajá. hoy te voy a hablar del Juan Ramón Jiménez. Pues Porque cuéntanos. nuevamente es el protagonista de nuestra crónica de lo inexplicable. En este caso, el hospital Juan Ramón Jiménez, que es donde se vive un hecho que desde luego debe de llevarnos a la reflexión y debe llevarnos a hacernos pensar que hay algo más y que nuevamente en los hospitales se desencadena toda esa vorágine, toda esa hecatombe de fenómenos extraños, de fenómenos que son desde luego de corte paranormal. Para saber más de ellos hay que trasladarse a los inicios del centro, cuando se inauguró en el año 1993, aunque nosotros vamos a hablar de una década más tarde, y eso nos lleva a recoger una serie de hechos que sintieron diferentes tipos de fenómenos paranormales en el interior del mismo. Sí. Nos tenemos que ir a UCI, a la unidad de cuidados intensivos del hospital, y allí se puede comprobar cómo hay una presencia. Una presencia, tal y como te lo cuento, y esa presencia es la que hace que las personas que estén allí metidas, que las personas que sienten, que padecen el día a día. Tú imagínate, Isabel, Sí. que trabajas en una radio, Ujú. que escucha mucha gente, que hacemos compañía a muchas personas al cabo del día, tú bien Sí. lo sabes. Sí. La radio es compañera insustituible Sí. de muchas personas que oye, que les damos esa compañía y que también están junto a nosotros. Pues tú imagínate trabajar con un fenómeno paranormal. Imagínate que tu radio está encantada, Ujú. así como te lo cuento. Sí. Imagínate que tu radio, el sitio donde tú trabajas, donde desarrollas tu trabajo, donde tan a gusto estás, donde te ríes, donde lo pasas mejor, lo pasas peor, donde de alguna forma también te desarrollas como persona, porque al fin y al cabo esto es así, ¿verdad? Ujú. Bueno, Sí. pues que allí hay un hecho extraño. Que allí, en esa emisora, pasa sombras, ocurren hechos que desde luego a ti te ponen de los nervios, como se suele decir. Sí. Pues esto es lo que pasa en este hospital. Y a mí me deja con muchas veces cuando acuden a ti, son muchas personas las que recurren a los investigadores. Muchas veces, y eso lo hemos hablado aquí, y yo hoy también te lo quiero reiterar, muchas veces, Isabel, dicen que tengo un amigo que dice que cuando recurren las personas a ti, Ujú. es que quieren certificar en muchos casos que en un sitio hay un fantasma. Sí. Es como si lo buscaran, por favor, aquí hay un fantasma, ¿no? No sé si siendo positivo o negativo, no lo sé. No lo sé porque
la verdad es que sería difícil de poder explicar, pero sí es cierto que hay personas que tienen una especial sensibilidad. Otras personas no lo hacen por certificar, como yo digo, un fantasma, sino que lo hacen porque realmente se ha convertido en un problema para ellos, porque es el miedo, el pánico, ¿verdad?, que tantas veces acompaña. Y en el hospital de UCI, en el hospital Juan Ramón Jiménez, aquí lo que se manifiesta es una entidad benefactora. Fíjate que siempre que hablamos de estos fenómenos parece que siempre te va a pegar un susto de muerte. Sin embargo, más que susto de muerte, en muchas ocasiones, excepción del caso anterior y el que estallaran en 1000 pedazos lo que son el fluorescente en el hospital de Río Tinto, no quiere decir que sea negativo ni violento, ojo, simplemente es una forma de llamar la atención. Tú dirás, bueno, pues se puede llamar la atención de otra forma, ¿no?, porque en una de estas me mata, pero sí es verdad que simplemente, bueno, pues nos encontramos con algo que es curioso, que aquí nos vamos a dar de bruces con una entidad benefactora, como te comentaba. Fíjate que se trata de un médico. Lo primero, por ir por partes, se trata de una presencia luminosa, que es como empieza toda esta aventura que te voy a comentar. Una presencia, una silueta que es luminosa y que, oye, qué curioso, simplemente la ven o la veían pulular por este lugar, por esta zona tan concreta. Luego, esa luz, cuando la veían, bueno, pues decían que era casi algo que transmitía paz, que transmitía tranquilidad, ¿verdad? Y que transmitía esa calma que se debe de tener en estos sitios y que en muchas ocasiones no se tiene. Y sin embargo, cuando observaban todo ese fenómeno luminoso, pues realmente lo que nos quería decir es que era benefactora. Pero no voy a eso. Sin embargo, también es importante que lo retengamos en la cabeza, porque lo que nos vamos a encontrar es con algo más importante, y es que después de ese fenómeno luminoso que está presente durante una temporada dentro del hospital, bueno, pues surge un médico que por las noches entraba allí. Entraba, los pacientes, claro, que no estaban acostumbrados a un poco a saber o a ver a un extraño, un médico extraño allí, le preguntan, ¿usted quién es? Que por otra parte lo veo hasta lógico. Y este hombre, pues lo único que decía es, yo soy su médico. Pero si mi médico, mire usted, claro, le decía al hombre, mi médico, mire usted, es fulanito que pasa consulta por la mañana. Y el hombre le decía, claro, ese es el médico de por la mañana, pero yo soy el de noche. Ah, vale. Bueno, pues los hombres que tampoco sabían bien cómo iba la estructura dentro del trabajo sanitario, pues vale. Y este hombre lo calificaban como un señor de estatura media, barba, pelo negro, delgadito, muy amable, y que sobre todo se sentaba a hablar con los pacientes. Se sentaba a hablar con los pacientes, les explicaba qué era lo que tenía, qué le iban a hacer, le daba un diagnóstico, que no se preocuparan, que iba a salir bien, en los casos evidentemente que salía bien. Y bueno, ahí quedaba la cosa. ¿O no? Porque nos vamos a la segunda parte, y es que fíjate, cuando llegaban por la mañana el personal, los pacientes los encontraban muy animados, de estado muy rumboso, como decimos por aquí, es decir, la sonrisa, gastándose bromas entre ellos, y le preguntaban las enfermeras que por qué se encontraban así. Ellos decían que porque había estado un médico que les había dicho cómo se encontraban, cómo estaban, el diagnóstico,
Ellas decían, bueno, pero eso es imposible porque por la noche no se pasa, cardiología no pasa por aquí. Era UCI de cardiología, que no he olvidado comentar ese detalle. Sí. Claro, los pacientes le decían que sí, que sin embargo se había pasado aquel hombre y que les había dado pues todo lo que es un repaso de cuál era su estado. Y ellas pues preguntaban, incluso se quiso ver en un enfermero pues que podía ser ese médico de por la noche. Sin embargo, bueno, pues al enfermero lo pusieron enfrente de aquellas personas y estas personas no lo reconocieron, por lo tanto no era. Se le preguntó al personal médico. El personal médico también dijo lo mismo, que bueno, que ellos no conocían a nadie con esas características que se estaban hablando. Y incluso se hizo un repaso por todos los cuadrantes de cardiología y bueno, realmente no se encontró a nadie que viera pues esa relación, ¿no? Esa identificación. Por tanto, aquel médico es que sencillamente no existía, era un médico fantasma y como tal se entiende, y como tal pues se aceptó que desde el año 2000 al año 2013 estuvo apareciendo en ese lugar. Otros puntos interesantes en el Juan Ramón Jiménez, el box número 1, en el que de día funciona todo, pero de noche todo va mal. Es muy curioso. Sí. Incluso en cierta ocasión hubo una paciente que tuvo un problema, una paciente que bueno, acudió con una parada cardiorrespiratoria y cuando la entran en el box número 1, aquello no funciona. Y tienen que tirar de métodos manuales para salvar la vida. Se la logran salvar, pero a santo de haber tenido un disgusto serio, porque además igualmente ocurre en el cuarto de paradas, que le llaman así. Quien me esté escuchando sabe que lo que estoy diciendo es una realidad. Sí. Y en el cuarto de paradas del hospital, ya desaparecido, se atendía a personas en paradas, como su nombre indica, y hoy es un sitio que está muy cargado. Es un sitio que cuando van allí a recoger material y demás tienen sensación de angustia y nuevamente, bueno, pues esos hechos extraños que pasan en hospitales y que pasan en lugares que, como hemos visto, son donde habita la vida, la muerte, las alegrías, las penas, las bombas, en este caso, bombas emocionales, que las llamo yo, o en este caso, todo lo que son sorpresas emocionales, contenedores emocionales, que son en muchas ocasiones los hospitales que tenemos en nuestra provincia. Es impresionante, la verdad, porque además estamos hablando de hospitales que actualmente están en funcionamiento y bueno, de experiencias que llegan a ti directamente, José Manuel, o tú te informas. Bueno, pues estos dos casos que te he contado llegan a través de un compañero, en la radio, en el programa que yo hago, de Manuel, que, bueno, por razones personales sabe mucho de estas cosas y ha tenido la oportunidad no solo de guiarme y de orientarme, sino de contarme más casos que actualmente se están investigando, incluso de enfermeras que tienen sexto sentido, sentido de la mediumnidad, como lo quieras llamar. Sí. Y a través de ellos van surgiendo muchas amistades. Claro. Muchas amistades como por ejemplo las del Vázquez Díaz, ¿verdad? Sí. Que no dejan de ser, bueno, pues yo te diría que cruciales para determinar esto, puesto que no son amistades normales de pacientes, son gente que trabaja allá adentro. Entonces, claro, cuando nos encontramos con... Yo evidentemente no voy a desvelar mi fuente. No, por supuesto. Hay quien incluso duda, cuando los investigadores no desvelamos fuentes, dicen aquello, entonces mentira. Eso no es así. ¿O no? Porque lo fácil es decir, es mentira. Claro. Lo difícil es decir aquello de, espérate, porque igual esta persona no habla, porque no puede, que en mi caso. Claro. En mi caso, ¿no? O simplemente porque no quieren, José Manuel, es decir, es muy respetable, el que no... Una opción, claro. Es una opción que hay que seguir. Sí. ¿Sabes? Es una opción que hay que seguir. Sí. Siempre cuando te piden confidencialidad, la confidencialidad sigue. ¿Sabes? Entonces,
Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que muchos de estos descubrimientos, muchos de estos hallazgos llegan por donde llegan por esa capacidad que hay de ciertas personas, pues de comunicarse, de decirte lo que está ocurriendo, de decirte lo que está pasando, y gracias a ello podemos contar estos casos, ¿no? Claro. No solo eso, sino que cuando los contamos que ya los hemos investigado. Es decir, que esto ya viene investigado atrás, pero mientras guarda silencio. ¿Y en alguna ocasión has tenido el caso de algún cirujano o cirujana que le haya ocurrido alguna situación distinta, especial, operando? Sí, en este caso, fíjate, en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, sí, hay un momento en el que, por desgracia, pues mi madre está allí ingresada, ingreso del que no saldría viva. Y estando allí, yo recuerdo que tengo muchísimos amigos que son cirujanos, que son amigos, ¿sabes? Sí. Y hay un momento en el que a mí me llegan y me dicen, hola, me identifican, me reconocen. Claro. Y me dicen, fulanito, ¿no? Y le digo que sí, que efectivamente soy yo y que bueno, en qué podía ayudarlo más que nada, ¿verdad? Y entonces me dicen, tú estás aquí por el tema del fantasma de la quinta planta, ¿no? Yo el fantasma de la quinta planta ni lo conocía en ese momento. Yo sé que en Virgen del Rocío ocurren cosas en el sótano que enlaza el maternal con el general. Uh-huh. Y bueno, yo cojo y digo, bueno, yo sé que aquí pasan cosas, ¿no? Pero no sabía que en la quinta planta. Digo, ¿en la quinta planta qué hay? Dice, en la quinta planta lo que hay es quirófano. Quirófano. Digo, ¿y qué es lo que pasa allí? Dice, pues mira, allí lo que sucede es que se aparece un cirujano que murió. Y en muchas ocasiones, cuando se acaba una operación y se está recogiendo el material orgánico que tú sabes que hay que destruir. Claro. Eso hay que destruir sí o sí, que para eso hay unos crematorios dentro de los hospitales, ¿no? Se quema todo. Dice, se les ha aparecido al personal que se encarga de esa limpieza. Y tuve la oportunidad de hablar con una chica y la chica estaba aterrada, es más, no volvió a subir a aquella planta, ¿eh? No volvió a estar allí ni quiso saber nada de aquella planta porque, entre otras cosas, le aterró. Hombre. Le aterró. Y sé de personas que han estado también en aquel mismo punto y que cuando han estado, tú sabes, poniéndose la bata, bueno, todo lo que es la indumentaria típica para proceder a la operación, ¿no? Que tú sabes que eso es importante, ¿no? Mucho. Pues ha habido un momento en el que esta persona ha visto a un médico por allí aparecer, todo esto instantes antes de aparecer, de la operación, ¿eh? Y le ha dicho, bueno, ¿usted quién es? Y le ha dicho esta persona, yo el cirujano. Y le ha dicho el cirujano, pero ¿y usted dice que el cirujano soy yo? Sí, yo lo sé, yo también. Entonces, claro, el médico se ha ido al cuadrante nuevamente para verificar, ¿no? De quién realizaba la operación. Para ver qué es lo que ha ocurrido. Claro. Para ver qué ha pasado, ¿no? Y cuando esa persona está allí, cuando esa persona, bueno, pues ha cogido y de alguna forma ha pasado y ha dicho, a ver, este médico quién es que dice que tiene operación y yo también la tengo programada, porque evidentemente lo que no va a haber son dos cirujanos, ¿no? Claro. Bueno, pues cuando esa persona ha estado allí, únicamente lo que le ha dicho es aquello de dígame su nombre, que lo voy a mirar en el cuadrante, y esta persona pues ha desaparecido. No se identifica, ¿no? No se identifica. Claro. O en otro segundo caso, en el que también, bueno, pues se ha tenido la ocasión de ir a ver el cuadrante
y cuando, fíjese con ello lo que es, porque ello supone retrasar la operación. Sí. Y eso, bueno, pues eso es complicado, ¿no? Y cuando han ido a ver la operación, y ha visto el cuadrante, ha dicho, no, me toca a mí operar. Ha vuelto y ya no estaba. Y eso a mí me lo cuentan cirujanos que a lo mejor nos pueden estar escuchando nuestros oyentes y pueden estar diciendo, bueno, pues para tanto no es. Claro, para tanto no es a ti que no te ha pasado. Claro, evidentemente. Y más en un quirófano, como tú bien has dicho, donde es una zona restringida, donde no puede entrar nadie y evidentemente una persona extraña llama la atención muchísimo. Claro, es así. Claro. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué hacemos? Pues sí. Pues por eso te digo que en muchas ocasiones es muy importante tener este tipo de testigos. Yo claro. Te puedo decir, mira, hace muy poquito hablaba con un alto mando de la Guardia Civil. Hace nada, antes de hablar contigo, prácticamente. Sí. Y hablaba con él porque antes de anoche pues vieron una cosa muy rara y me llamaba. Me llamaba para ver si yo sabía algo. Oye, ¿tú que investigas estas cosas? ¿Tú sabes algo de lo que se vio antes de noche? ¿Pero dónde se vio? Que me estoy quedando con la intriga. En la zona, en todo lo que es la zona de Rosiana, Bollullo... ¿Pero en el cielo, José Manuel? En el cielo, cielo. Vale. Un ovni, vamos, hablando en plata. Sí. Bueno, ya hemos dicho que este es un punto muy... claro. Sí, uno de los puntos fuertes de avistamientos de ovnis, ¿no? Y él, que yo te puedo decir que no es dado a este tipo de cosas, claro. Porque es una persona que además por la noche tiene un puesto de mucha responsabilidad. Bueno, pues esta persona me decía, es que lo hemos estado siguiendo en pantalla, ¿no? Sí. Dice, pero es que ha habido cantidad de gente que nos ha dicho que se estaban viendo cosas, ¿no? Entonces, claro, Sevilla y Huelva están en un corredor aéreo. Sí. El corredor aéreo que da al aeropuerto ya no solo de Sevilla-San Pablo, sino también el aeropuerto de Jerez, que también sabes que cuando entran aviones de la zona de Canarias se desvían a través del espacio aéreo que forma el corredor aéreo. Hay quien puede decir, bueno, ¿y por qué no entra por Cádiz directamente? No, mire usted, porque es que en el cielo hay unas autopistas y estas autopistas hay que respetarlas. Así es. Si cada uno va por donde quiere, pues no tenemos un problema. No digas eso. Y claro, pensó que podía deberse a eso. Fíjate. Tengo una muy buena amiga mía, que es una enfermera con bastantes años de experiencia también en un hospital sevillano, sí, que ella atiende a un paciente y el paciente, bueno, le coge cierto cariño porque era un señor que estaba solo, no tenía nadie. Sí. Y bueno, a ella le daba cierta pena, ¿no? El hijo vivía en Canadá, la mujer falleció hace tiempo, el único hijo, como te comentaba, vivía fuera de España, él era hijo único, vamos, que no tenía nadie. Sí. Y esta mujer, bueno, pues a las enfermeras en general le daban cierta cosa, lo trataban con mucho cariño. Bueno, pues este hombre fallece. Y este hombre, estando en vida, pues de vez en cuando se encontraba un poquito mejor, se daba un paseíto por el pasillo, lo típico, ¿no? Sí. Bueno, pues una vez muerto, evidentemente las enfermeras hoy día están curadas de espanto, las pobres. Un trabajo que también hay que reconocerle. Mucho, sí. Es y hay veces que se dice, uy, qué malaje tiene la enfermera. Mire usted, que usted no sabe el día que tiene esa pobre mujer. Así es, en lo que ha vivido. O ese enfermero. Ustedes no saben el día que pueden tener. Mm. Y tienen que estar ahí dando el callo, como se suele decir. Sí. Entonces muchas veces no tenemos la suficiente empatía con el trabajo de estas personas. Y es importante tenerlo, ¿eh? Sí, cierto. Porque les afecta muchísimo este tipo de circunstancias, que se les muere un paciente y muchas veces no están para nadie y tienen que estar. Entonces, bueno, pues esta persona un día llega a trabajar, era ya el turno de noche que le tocaba a ella, y siente un ruido en un pasillo, se dirige al pasillo porque piensa que bueno, puede ser un paciente que se le ha escapado, y cuando llega a ese pasillo pues se encuentra al paciente que había muerto 2 días antes. Ay, madre. Entonces, Bueno, ¿eso qué se hace? Eso digo yo, ante eso, ¿qué se hace? Ante eso no se puede hacer nada. Nada. Nada de nada. Absolutamente nada. No sé si ella sintió miedo, porque además si era una persona a la que ellas le tenían aprecio, les tenía cariño, pues creo que ese vínculo se quedó con ellas, ¿no? Allí. Yo opino lo mismo. Sí,
Creo que era por bien, no por mal. Yo opino igual que tú. Y Sí. además, ella me comentaba a mí que jamás le hizo nada. Claro. Que aquella forma, Mm. aquella silueta, Donde sintió por llamarlo de cariño, algún- donde sintió cariño, ahí se quedó. exactamente, Sí, se quedó en un vínculo emocional sentimental exacto. y que simplemente, bueno, pues ello desapareció al cabo de los días. Ellas me dijeron que estuvo 2-3 días por allí, que se le escuchaba, que se le escuchaba andar por aquella zona, pero que ellas no se lo tomaron a mal. Ellas pensaron que, bueno, como dice, mira, si quieres que te diga la verdad, José Manuel, dice, lo cierto es que es un caso que, como ya nos ha ocurrido en más ocasiones, me decía ella, dice, como ya nos ha ocurrido en más ocasiones con otro paciente, pues la verdad es que no nos choca, no nos Claro. extraña. Dice, entonces, bueno, se pasean por aquí, en otros casos fue una señora, sabemos de una planta donde desaparece un chiquillo que murió de una enfermedad, en este caso bastante dolorosa. Y ella me lo decía a mí, dice, pero bueno, te tienes que acostumbrar, dice, porque dice, en el cuerpo de enfermera no lo tomamos mal, dice, nos da miedo, por supuesto que nos da Hombre, miedo. evidentemente. Dice, pero que entendemos que bueno, que todo esto pasa y como no son casos aislados, dice, sino que hay más, bueno, pues nosotros tratamos en todo momento de Llevarlo que, bien, ¿no? nos Claro. pese lo menos posible. José Manuel, que llega el informativo. Ha sido como siempre un placer hablar contigo. Volvemos en la próxima semana a estar aquí, a seguir hablando de estos misterios. Que tengas un buen fin de semana. Por supuesto, Isabel, buen fin de semana, un beso. Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar que La música más actual suena en tu emisora amiga Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. mi mundo